Muy buenas noches a todos los miembros de la comunidad Tuzán y todos los peruanos. Bueno, como todos los miércoles empresariales, en esta oportunidad nos toca con el distinguido economista, el señor Elmer Cuba. Él es actualmente director del BCR, es socio de Macrocónsul, ha sido director de Indecopi y Ocinermin. Él estudió economía en la Universidad Católica de Perú y luego hizo una maestría en la Universidad Católica de Chile. Eh, bueno, don Elmer nos contará un poco cómo está viviendo, cómo el Perú está reaccionando ante el COVID y perspectivas a corto, mediano y largo plazo para tenernos una mejor formación de qué sucede en el ámbito económico. Le damos la bienvenida a don Elmer Cuba y cualquier comentario o pregunta, por favor escríbanla tanto al WhatsApp del Facebook o al chat del Zoom. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida al doctor Elmer Cuba. Muchas gracias, David, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones esta noche sobre la economía peruana ante el COVID-19. Primero, comenzando que esta recesión, que es una recesión muy grande, muy violenta, y ya tiene un nombre, es la recesión del gran confinamiento. Es el nombre, así se va a ser reconocida en el mundo más adelante, para diferenciarla de la gran recesión del año 2009 y la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Esta es la recesión del confinamiento, porque en este caso no ha sido fruto de crisis bancarias, crisis fiscales o crisis de la deuda. Es fruto del confinamiento forzoso social en muchos países para evitar el contagio. Entonces ya es así, gran parte de la recesión entonces tiene que ver con, por supuesto, no, todo tiene que ver con el virus y la pandemia, ¿no? A nivel internacional, quería mostrar cómo le está yendo al mundo, ¿no? Según el Fondo Monetario, el mundo va a caer este año cerca de 5%. Es una caída colosal. La última recesión mundial fue el año 2009, con una caída de cero, o sea, cero. El mundo creció cero. Usualmente el mundo siempre crece, ¿no? Nunca se sincroniza de tal manera que todo el mundo a la vez cae. Si hay recesión en Europa, no hay en Estados Unidos, si hay en Estados Unidos, no hay en Japón. Pero en esta oportunidad hay recesión en todo el planeta, ¿no? Casi el 90% de las economías este año va a estar recesada. Entonces, por eso que el mundo como un todo cae cerca de 5%. Pero no tienen las caídas colosales que hay acá, por ejemplo, de la zona euro, una caída casi del 10% del producto, mucho más fuerte de la recesión de hace 10 años. Estados Unidos también, una caída cercana al 8%, muy fuerte, y América Latina también una caída cercana al 10%. Usualmente en Perú, en las últimas 8 recesiones, gran parte ha venido de afuera, bajo la forma de una caída, salida rápida de capitales, gran devaluación y caída importante de los precios de las materias primas. Esto no es el caso. Por ejemplo, acá vemos al lado derecho, el precio promedio de las materias primas está estable desde el año 2018. Incluso este año, el 20, no está cayendo, porque el cobre, por ejemplo, ya está en unos niveles parecidos al 2019 y el 2018. El oro, también exportamos oro, está en récord histórico. Y el petróleo, el cual importamos, que está en el denominador de este ratio, también ha caído. Entonces, esta crisis no tiene que ver con las típicas crisis que hemos tenido con los temas de intercambio. Por ejemplo, acá con Humala tuvo mala suerte y los temas de intercambio cayeron de manera permanente en todo su gobierno y más fuertemente hasta el final de su gobierno, 7%. Acá también en la crisis del año 2009, cuando estaba presidente García, ese año, en la gran recesión mundial, los precios relativos, los temas de cambio, que se llaman así, cayeron 12%. Esto es muy importante porque cada centavito de esta caída afecta pues el poder de compra de Perú. Es como que en tu empresa vendes lo mismo que antes, pero te pagan 7% menos o te pagan 12% menos a tu producto, ¿no? Eso es puro efecto de la utilidad, ¿no? Cuenta que en tu compañía no cambia nada, solamente de pronto el precio que tú no controlas te cae 12%. Pero todos tus costos, todo sigue igualito. Por supuesto que tus utilidades pueden caer el doble de eso, ¿no es cierto? Por eso es muy importante para Perú el precio de las materias primas, porque afectan los recursos fiscales, la utilidad de la compañía y, por supuesto, la inversión siguiente en el sector externo, sea minero, sea exportador. Entonces, este variable es muy importante seguirla de cerca. De hecho, todos los analistas la siguen día a día, ¿no?
En el Banco Central, por ejemplo, todos los días se ve cómo le está yendo al cobre, al oro, al petróleo, porque es un choque externo. En este caso no es así, no es un choque externo típico, no está cayendo los temas de intercambio. Tampoco hay una cosa, un choque de tasa de interés, por ejemplo. La crisis de los años 80 comenzaron en Estados Unidos con una subida fuerte de la tasa de interés en Estados Unidos. Tampoco es el caso. Vemos tasas de intereses del FED, del Banco Europeo, cercanos a mínimos históricos, a 0%. Entonces, todos los bancos centrales del planeta están con tasas de interés muy baja y los bonos del Tesoro también con un rendimiento muy bajo. Entonces, tampoco es un choque financiero como estamos viendo. Entonces, el choque básicamente es de cantidades, ¿no? Tienes una menor demanda absoluta de tus productos, pero no a través de los precios, ni tampoco un efecto financiero, ¿no? Entonces, esta crisis es distinta. Por el lado externo, es una crisis del turismo. O sea, de pronto, este año, por lo menos un par de años, no llegan turistas. Entonces, es un choque fuerte de 3.000 millones de dólares menos de exportaciones, digamos, de turismo, que está afectando severamente a Lima, a Arequipa y, por supuesto, al Cusco, que es un páramo hoy día por el lado del turismo, ¿no? Son dólares que nunca llegaron y se perdieron esos negocios. Son hoteles que nunca atendieron, comida que nunca se preparó y se sirvió. Ese es el daño externo, que es un daño, como digo, distinto a los choques que hemos tenido en el pasado. Veamos un poco la pandemia, porque todo esto tiene que ver con la pandemia. Estos son datos oficiales reportados de nuevos casos diarios, ¿no? Son datos bien sucios, porque cada día se reportan casos ese día, pero pueden ser pruebas de ayer, de anteayer o rezagos, ¿no? Pero lo que está claro, más allá de los picos, es que acá ha habido un incremento notable hacia fines de mayo, luego una especie de mesetita, y nuevamente se está incrementando hacia fines de julio, ¿no? Esto se refleja también en la cantidad de fallecidos. La cantidad de fallecidos por COVID certificados con pruebas PCR o pruebas rápidas, desde junio hasta ahora, acá no está en este gráfico, están más o menos en 200 personas por día. O sea, junio, julio y agosto ya van 2 meses y medio donde la cantidad de muertos diarios oscila a los 200, ¿no? Es una meseta larga y todavía no está remitiendo a menores niveles. Por eso es que estamos viendo saturaciones en todo el país a niveles de camas UCI y a niveles de oxígeno. Es algo muy, muy dramático lo que está pasando en el país. Y solamente estamos hablando de los muertos, digamos, certificados con COVID, ¿no? Si uno agregase todo esto en lo que va de la pandemia, ya llevamos, digamos, un exceso de muertos respecto al año pasado de 50.000. O sea, hay 50.000 muertos en exceso del promedio de los últimos 3 años, en estos 4 meses, ¿no? De esos 50.000 muertos en exceso, se sabe que 20.000 son justamente con pruebas COVID, pero de esos 50.000, 10.000 también se sospecha de COVID porque el médico que los atendió o que firmó el acta de defunción puso ahí que murió por COVID, aunque no tenga la prueba, ¿no? Entonces, tenemos de los 50.000 muertos hasta ahora, 20.000 que estamos seguros que tenían COVID, 10.000 que tienen la parte clínica y 20.000 fallecidos no se sabe, ¿no? Nunca sabremos si tuvieron o no COVID. Puede que ahí la mitad, por decir un número, sí tuvo COVID y se murió en su casa, sin pruebas, sin nada, y sin médico. Y otros 10.000, digamos, que murió por otras razones, no a causa del virus mismo, sino a causa del colapso en el sistema de la salud pública. Gente que no siguió su tratamiento para presión o para diabetes, o que le dio un infarto y no pudo ir a tiempo, una septicemia, una apendicitis, que nunca llegó a ser tratado porque el sistema está colapsado. Entonces, en definitiva, estamos pues en un muy mal escenario. Perú es el récord, uno de los países de América Latina que más excesos tiene de muertos y también que más muertos tiene por COVID comprobado. Lo que vemos a la derecha es el ratio ya con COVID comprobado, ¿no? El Perú tiene mucho más muertos por millón comprobados con COVID que el promedio mundial y que los países de América Latina, ¿no? Mucho más que Brasil y que Chile y que México. Todavía por debajo de Bélgica, ¿no? Lamentablemente acá, como digo, solamente queda esperar la vacuna, que la vamos a ver al final de la presentación, cómo está avanzada y qué esperar. Y también con las preguntas, por supuesto. Entonces acabamos de ver los 2 choques. El choque externo, que toma la forma de un choque de turismo, ¿no? Y el choque doméstico, que es después de la pandemia misma, que ha provocado el
lockdown y la cuarentena peruana, ¿no? ¿Cuáles son las víctimas de todo este proceso? La verdad que, por supuesto, es el sector privado, porque el sector privado es pues, mucho más grande que el fisco, ¿no? No es que el fisco es la víctima número uno, son las familias y son las empresas. Por ejemplo, las familias, ¿no? Aquellas formales, han tenido que acudir a sus depósitos de CTS y a sus depósitos de AFP para algo de liquidez. Si sumamos todos los retiros de CTS y de AFP hasta ahora, hablamos de unos 40.000 millones de soles o 5.3 de producto en afectación a las familias. En otras palabras, has perdido parte de tus activos líquidos, ¿no? Para enfrentar el problema, que no es plata fiscal, es plata propia. Las empresas también han tenido que, aquellas que han tenido que parar, ¿no? Las que han estado prohibidas de operar en la fase 1, 2 y 3, han tenido que pagar sueldos, ¿no? Acá hemos puesto todos los sueldos de este sector formal que no ha parado, pero que sí ha tenido que parar, y más o menos son 13.000 millones de soles lo que se ha pagado a los trabajadores sin trabajar, digamos, ¿no? Que es casi 2 puntos de producto. También las empresas se han endeudado con el plan Reactiva, que efectivamente es una garantía estatal, pero al final del día es deuda, y esa deuda hay que servirla. Por lo tanto, las compañías también, aparte de gastar parte de su capital de trabajo, se han endeudado, ¿no? Su posición neta de activos ha empeorado, su patrimonio ha empeorado, ¿no? Y el MEF, que ha hecho dos cosas, lo que ha hecho en parte es postergar algunos pagos de impuestos, pero esa postergación no ha sido para el próximo año, ha sido solamente hasta agosto, y ahora hay que comenzar a pagar. Entonces, eso también se ha sumado indebidamente en el paquete fiscal, ¿no? Entonces, lo que ha anunciado las autoridades ha sido sumar Reactiva, sumar el retiro de CTS y FPs y sumar la postergación de pago de impuestos como si fuese un gran paquete. En verdad no es tan grande. Y hasta ahora lo que se está gastando solamente es 2% de producto, que son 14.000 millones de soles, que son estos pagos para el COVID, más los pagos de este bono, el bono quédate en tu casa, más la fallida compra de laptops, que está también en este número de 14.000, ¿no? Entonces, vemos acá que el paquete fiscal puramente fiscal no llega pues, a 3% de producto todavía, ¿no? Y ojalá que en el resto de acá a fin de año comience a gastarse algo más que eso, como vamos a ver inmediatamente después. Entonces, esto es como 4 meses de confinamiento han cortado los circuitos de los flujos de Perú y por lo tanto se han afectado los stocks, ¿no? Le hace stocks de familias, stocks de empresas, y los bancos centrales del mundo, incluido el peruano, lo que ha hecho es estresar su hoja de balance, ¿no? Aumentando, inyectando soles, pero en su pasivo, pero su activo son esta seguridad que si no pagan las empresas, va a pagar el MEF, ¿no? Entonces, son papeles, son inyecciones de soles con respaldo del Tesoro, algo novedoso que nunca en Perú se había usado esto, tampoco en el mundo, y se está haciendo ya a escala global, ¿no? Incluso hay bancos centrales conservadores como el Banco de Inglaterra, nada más y nada menos, que directamente está financiando al fisco. O sea, lo que era Perú en los 80 con Alan García, eso está haciendo hoy día Inglaterra. El banco inglés está fabricando liras esterlinas para financiar directamente el déficit del tesoro inglés, ¿no? A eso hemos llegado con esta pandemia. Y anoche en Chile están aprobando en los diputados también que el Banco Central chileno pueda comprar deuda en los mercados secundarios, ¿no? Algo que tampoco estaba también prohibido de hacer. Acá vemos los impactos, pues el fisco también ha sido golpeado, por supuesto. O sea, hasta ahora el principal golpe que ha recibido el Tesoro Público no es tanto la expansión de gastos, sino la caída dramática en los ingresos. En Macroconsul hemos estimado que este año, en 2020, los ingresos totales van a caer cerca del 25%. Incluyen los tributarios, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta. Sabemos que el impuesto a la renta se va a derretir porque las utilidades van a ser muy magras en general este año. También los impuestos de cuarta, quinta, alquileres, también son muy bajos, entonces esta caída notable. En IGB también, porque se contraen las importaciones. La parte de petróleo también está cayendo, es importante por el lado del IGB externo. También la inversión privada se contrae, también cae entonces la inversión de bienes de capital, que también golpea el IGB acá. Entonces, para no hablar de bienes duraderos. Entonces, el Tesoro también está, digamos, probando está probando su propia medicina,
y también los no tributarios, que son los gastos, los ingresos que se hacían por los TUPAS, ¿no? Acá lo vemos con caídas colosales de IGB interno, de importación, de IGB importaciones y los no tributarios, ¿no? Ahora, felizmente, esto por supuesto que se va a revertir en la segunda parte del año, pero son tan fuertes las caídas que ya ocurrieron en el primer semestre que el déficit fiscal va a subir. Y hemos calculado en Macroconsul que esta caída nomás es equivalente a 12.500 millones de dólares. O sea, la pandemia y el confinamiento obligatorio y la recesión diseñada por Perú, ¿no es cierto?, para enfrentar el coronavirus, esta recesión hecha en casa, ¿no es cierto?, diseñada y ejecutada por las autoridades, tiene un costo fiscal también equivalente a 12.500 millones de dólares. Es algo colosal. Perdón, el déficit tiene más que esto. Me refiero solamente a la caída de los ingresos. Esto hay que sumarle, ¿no es cierto?, para llegar al déficit fiscal, hay que sumarle el gasto público nuevo que se va a hacer de acá a diciembre con las carreteras, el plan reactivador de Perú, ¿no es cierto? Solamente la caída de ingresos es de 12.500 millones de dólares. Para tener un poco la idea de la magnitud, el Fondo de Estabilización Fiscal peruano es de apenas 5.500 millones de dólares. Y solamente la caída de ingresos es más del doble de todo el Fondo Fiscal de Estabilización que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? Vamos un poco. Afortunadamente, no es afortunadamente, es que como la recesión tiene fases, esas fases se han ido levantando y como respuesta a ello ha comenzado a mejorar las cifras de corto plazo. Por ejemplo, en la electricidad vemos claramente cómo mes a mes y semana a semana se ha comenzado a usar más electricidad respecto al año pasado que está acá. Esta recuperación no son brotes verdes, no es aumento de la demanda, es simplemente un reflejo mecánico del levantamiento de las fases. O sea, si la electricidad caía en abril 30%, en mayo 25%, en junio 12%, tiene que ver que justamente se han ido levantando estas prohibiciones a producir. No es que la demanda está aumentando, ¿no? Y para julio esperamos una caída del 6% de la parte eléctrica. Ojalá que en agosto siga esta recuperación, pero dudamos mucho que de acá a diciembre lleguen a ser cifras positivas como un todo, ¿no? Porque hay severos daños a la demanda, como vamos a ver ahora mismo. Acá lo podemos ver a nivel ya de todo el sistema interconectado nacional, en tasas, ¿no? Cada semana están mejorando, pero como digo, esto es, como ha sido un coma asistido, también es un despertar asistido por las autoridades, ¿no? No es que la demanda de pronto está aumentando. Hay que comparar meses comparables. No es que, oye, ahora vendo más autos en julio, vendo más autos que en junio, porque de repente en mayo estaba prohibido vender autos, ¿no? Entonces hay que comparar este año con el año anterior, donde no estaba prohibido, que ahí las caídas son severas, ¿no? En el caso de autos, por ejemplo, es una caída de 50%. En el caso de minería, en la minería, como se ve acá, ya está recuperándose fuertemente hasta fines de julio en su uso de energía, pero hay otros sectores que están todavía cayendo al 5%. Y eso quiere decir que el PBI debe estar cayendo todavía cercano al 10% en julio, ¿no? O sea, nuestra caída esperada para julio, entonces, en PBI es de 10%. Parece poco 10% cuando hemos caído 40% en abril. Pero imagínense un año normal que el PBI caiga 10%. Esa nomás es una recesión tan grave como la que hemos tenido en el año 83 o el año 89, ¿no? Y mucho más grave el año 2009 o el año 99. O sea, una caída de 10% de producto es tremenda, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma de la recuperación? Y estas son cifras que hemos sacado en Macroconsul en mayo. Toca revisar la estimación ahora a fines de agosto. Que sería la que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Hemos separado los sectores primarios y los no primarios. Como recordamos, los sectores primarios son la agricultura, la pesca y la minería, ¿no? Que justamente nunca estuvieron prohibidos de trabajar. La agricultura, la pesca y la minería siempre, salvo la pesca, la minería y la agricultura siempre pudieron producir, pero por diferentes razones hubo una baja acá cercana al 20% y ahora estamos en 101. 100 quiere decir el mismo nivel productivo que el año 2019. O sea, si estamos encima de 100, ya hemos recuperado los niveles productivos del 2019.
Debajo de 100 estamos por debajo de los niveles productivos del 2019. Por ejemplo, acá, ¿cómo interpretar este gráfico? 67 quiere decir que el PBI va a caer 33%, ¿no es cierto? De ese 100 que fue el año 2019. Y mucho más golpeados los sectores no primarios, que son justamente la industria, la construcción, los servicios y el comercio, ¿no? Que están cayendo cerca de casi 40% en ese trimestre. Eso nomás, esta caída colosal es fruto de la cuarentena. La cuarentena es la que ha marcado todo el shape del PBI de este año, ¿no? Sin cuarentena serían otros los números. En cambio, en el tercer trimestre y cuarto trimestre ya no hay cuarentena nacional. Simplemente ya es la demanda la que está operando. Esto es un choque de oferta puro, digamos, ¿no? Acá está prohibido producir, ¿no? Acá no está prohibido producir. Puedes producir, pero puede que no vendas lo que vendías antes. Entonces, acá esperamos una caída. 88 quiere decir que la caída del PBI es de 12%. Entonces, esperamos una caída de 12% en el tercer trimestre y una caída de 7% en el cuarto trimestre. Si sumamos y restamos todas las caídas del año, llegamos a este número horrible de 14% de caída en el valor agregado nacional este año. Ese 14, si vamos hacia atrás, no encontramos ningún año tan malo como este. Tendríamos que irnos justamente hacia la guerra con Chile, ¿no? Donde la caída fue de 30%. Años parecidos a este son el año 89, con Alan García I, el año 83, con Belaúnde, El Niño, y hacia atrás, quizá por ahí a un año de los 70, ¿no? Y después pare de contar hasta los 30. Entonces, por eso se dice que esta recesión es la más fuerte desde la guerra con Chile. La diferencia está que esas recesiones anteriores, por ejemplo la de García I, fueron más duraderas, duraron 2 años, 3 años. O la crisis del año 98-99 con Fujimori, que duró 4 años. 4 años crecimos 0 en promedio. Esta no es así. Estamos rebotando el próximo año 10%, ¿no? Entonces, esperamos este perfil, pero si nos fijamos durante todo el 21, nunca llegamos a 100. Es decir, solamente los sectores primarios, agricultura, pesca y minería, sí estarían por encima de 100, o sea, por encima del año 2019 durante el 21. Sin embargo, otros sectores, construcción, comercio, servicios, industria, se mantienen muy lejos todavía. Si ustedes se fijan, son 5, 6, 10% menos de lo que vendíamos en 2019, ¿no? Con este perfil. O sea, este ha sido un fuerte daño, pero que ya estaríamos rebotando. Claro, el próximo año, el 21, vamos a comparar el 20 cuando hay recesión, nos contaron cuando hay lockdown, cuando hay cuarentena, no es comparable. Entonces, un mes que sí estás operando, contra un mes que estabas sin operar. Es como comparar un mes de vacaciones contra un mes que estás trabajando. Por eso que este 10% en verdad es bien ilusorio, es justamente esa aritmética pura cuando comparas con este hoyo. En verdad hay que compararlo con el año 2019. Y acá está, ¿no? Si ves este numerito, del 93 al 96, suponte que sea 5%, en verdad el 2001 vas a caer 5% respecto al 2019, ¿no? Aunque crezcas 10 respecto al 20, ¿no? Ese es el perfil que esperamos de la recuperación en los sectores económicos. Entrando un poco más al detalle, hemos puesto acá lo que le pasaría a las ciudades, porque lo otro está vinculado pues a la pesca, la agricultura y la minería, que típicamente no están en las ciudades, ¿no? Las ciudades viven más del comercio y los servicios. Para que tengan una idea de la importancia de ellas en el PBI, si sumamos servicios y comercio, tenemos 55%, o sea, más de la mitad del PBI de Perú se da en estos sectores de comercio y servicios. Y si lo vemos, por ejemplo, en Lima nomás, en Lima el peso en Lima, los servicios pesan 60%. O sea, es realmente tremendo el peso del servicio en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque en Lima se concentran pues, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios jurídicos, los servicios a las empresas, los servicios financieros, los de transporte, ¿no es cierto? Entonces, en Lima es gran concentrador de servicios. Si sumamos nomás en Lima comercio y servicios, estamos hablando del 75% del PIB de la ciudad de Lima. Por lo tanto, es muy central ver lo que le pasa a los servicios. Y aquí están, y son grandes empleadores también, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el perfil de los servicios y comercio? Acá lo tenemos, una caída tremenda de servicios cercana al 11% este año, y de comercio mucho más golpeada, con una caída cercana al 18%. El grueso de esta caída del año se está dando ahora en este trimestre, ¿no?
Acá se ve, miren ustedes, comercio 55, quiere decir que la caída es de 45% del PBI servicios, perdón, de comercio en el segundo trimestre de este año. Después, la caída es menor, pero caída finalmente. Entonces, no esperamos bajo ningún motivo por ahora que el 21 sea mejor que el 19, ¿no? Acordemos que el 19 es como 100, valor agregado igual a 100. Pero sí, por supuesto, muy por encima de este año, porque este año se va a comparar con un trimestre que no trabajaste, ¿no? Todo esto se refleja en el empleo. Por ejemplo, en la encuesta del empleo en Lima, se ve una caída cercana al 50% en el empleo dependiente y el 63% independiente. Estas cifras son así escandalosas y horrorosas, pero no están reflejando lo que va a pasar en todo el año. ¿Por qué? Porque estas encuestas son justamente con el pleno de la prohibición de trabajar, o sea, son abril, mayo, junio, donde tú estás en tu casa, estás en plena cuarentena, está prohibido ir a trabajar, salvo que sea pues, farmacias, ventas, alimentos, o eléctricas o hidrocarburos, ¿no? Pero el resto de la economía ha estado prohibido de operar, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes, recién han salido ahora en julio. Entonces, por supuesto que desempleo, esa pérdida del empleo acá es transitoria. No es desempleo, es gente que está en su casa, ni siquiera ha podido ir a buscar empleo, ¿no? Es como que la PEA se achicó. Es gente que está en su casa, pero no está buscando empleo, ¿no? Porque no puede, está prohibido. Por lo tanto, estas cifras de 50 y 60 son pues irreales, o sea, son reales, pero reflejan la cuarentena. ¿Qué esperamos hacia adelante nosotros en Macroconsul? Por supuesto, una mejora en las cifras de empleo. Hemos calculado que para el 2020 el empleo va a caer cerca del 10%, lo cual es tremendo, tremendamente malo, pero no es que va a caer más allá de eso. Lo que sí va a caer es el salario, ¿no? Así como el empleo cae, el salario también va a caer, incluso más que el empleo. Si sumamos la caída de salarios y empleo, cerca de 20% de caída de la masa salarial. Esto es muy relevante. La masa salarial es la multiplicación del número de trabajadores por su sueldo promedio. ¿Ves? Toda la masa salarial que es clave para el consumo masivo. Entonces, el consumo masivo está fuertemente golpeado porque la masa salarial está cayendo cerca de 20%. No son, como digo, estas cifras del 50% que son irrepetibles, sino más bien durante el año va a caer el salario de empleo. Hasta ahorita, por ejemplo, de acá a diciembre, estamos en agosto, de acá a diciembre los empleos, muchos se van a recuperar, pero al final de la foto caen como el 10%. Los salarios sí van a comenzar a caer más a partir de ahora, porque esta gente que está en su casa, que ahora sale a buscar empleo, no lo va a encontrar tan fácilmente. Va a encontrar empleos con menores salarios. Por eso que de acá a fin de año hay dos tendencias muy marcadas y son muy distintas. De acá a fin de año va a haber nuevos empleos, pero por otro lado menos salarios reales, ¿no? Y eso independientemente de si eres formal o informal, ¿no? La informalidad laboral seguramente va a subir un poquito más, no mucho tampoco porque es muy chiquitita, ¿no? Son un 30% del empleo es formal. Supongamos que el empleo formal cae 20%, entonces la informalidad va a subir de 70 a 76, y para de contar, y hasta ahí nomás, ¿no? Ese no es tanto el problema. El problema son los salarios más bajos, ¿no? Todo esto se refleja, este comportamiento que estamos viendo ahorita en la pantalla de menores empleos y menores salarios, se refleja en la pobreza, ¿no? Como vemos, en la pobreza monetaria, ¿no? Pues la pobreza tiene muchas más dimensiones. Este es el desempeño de la pobreza en el Perú en la última década, que cayó fuerte, digamos, cayó desde antes, ¿no? Desde 40, 50% en la década de los 90, y ya cayendo acá y se estabilizó en un 20% el año pasado. Y lamentablemente vino toda esta historia del coronavirus y la recesión mundial y peruana, y estamos viendo que eso se refleja en salarios, y por lo tanto el gasto monetario, que es muy relevante para la familia, va a subir. Y calculamos en Macroconsul un aumento del 20 al 27%, ¿no? Si se dan inteligentemente bonos, podría bajar un poco más a 25, pero en general es un rebote muy fuerte, y luego caería a 24. Pero eso solamente viendo lo que pasaría en familias que son no pobres, que pasarían a ser pobres. Pero dentro de las familias no pobres también hay migración. Y eso es lo que hemos calculado también acá usando el ENAO, por el Departamento de Análisis Social y Desarrollo en Macroconsul. El segmento alto caería, ¿no?, en 22%,
el medio no vulnerable 15, el vulnerable 23, y el pobre no extremo también caería, ¿no? Pasaría a ser pobre extremo. Otra manera de verlo es el número de personas, ¿no? Estamos hablando de 2.300.000 personas que pasarían a ser vulnerables, y los no vulnerables a ser vulnerables, ¿no? Y me explico mejor, a ver. En el Perú, si ganas 352 soles promedio, eres pobre, ¿ah? Si tu gasto promedio del mes es debajo de 352 soles, $100 eres pobre. Si tu gasto promedio al mes encima de $100, eres no pobre. Pero no pobre puede ser no pobre, ok, no soy pobre en la línea, pero soy muy vulnerable, es decir, cualquier evento me lleva a la pobreza, ¿no? En cambio, hay una clase media ya establecida, no vulnerable, que tiene pues activos para usar los activos, tiene ahorros, o tiene acceso a crédito, o tiene redes familiares, tiene cómo defenderse y no va a caer a la pobreza. Va a pasar a ser quizá un poco más vulnerable que antes. Pero el que antes era vulnerable puede haber pasado al problema de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, un guachimán casado con una empleada doméstica, técnicamente por estas cifras no son pobres en el Perú, pero si uno de ellos ha perdido el empleo, ya efectivamente va a pasar a ser pobre, ¿no? Y el que era clase media, ahora es clase media vulnerable. Por eso que uno observa, por ejemplo, el grado de morosidad que hay hoy día, por ejemplo, en telecomunicaciones, que está entre 40 y 50%, igual la morosidad eléctrica está entre 40 y 50%, la morosidad en las universidades privadas también está entre 40 y 50%. Esa es la clase media que estamos hablando, que hoy día ha pasado a ser normal, digamos, no vulnerable a vulnerable. Y la vulnerable ha pasado a ser pobre. No solamente hay que medirlo por la pobreza que sube, ¿no? Es un drama pues, nacional lo que estamos viendo ahora, y esperamos que el próximo año mejore. ¿Por qué? Porque vamos a comparar un 21 completo trabajando, aunque sea con menos sueldo, pero trabajando todo el año, contra un año en el cual no has trabajado 4 meses, ¿no? Entonces, casi aritméticamente va a ser mejor el 21 que el 20, porque no esperas otra cuarentena de 4 meses, ¿no? Esa sencilla razón hace ver esa ilusión, digamos. Que se ve acá más fácil, ¿no? En este gráfico vemos justamente qué esperábamos antes de PBI peruano. Esperábamos un crecimiento este año de 3%, luego de 3.4%, y así. Esto era la normalidad peruana, ¿no? Un país que crecía por debajo del mundo, pero finalmente crecía. En cambio, esta caída del PBI de 14% nos lleva a este número, ¿no? De 4.70. Incluso creciendo 10% el próximo año, rebotando, como acabamos de ver, estamos por debajo del año 2019. Si seguimos creciendo, si recién en el 2022 crecimos cerca del 6%, recién llegamos al mismo nivel que tuvimos el año pasado. Es decir, esta recesión está durando 3 años, ¿no? El 20, el 21 y el 22. Nos está costando 3 años para volver a recuperar lo que teníamos ya ganado en valor agregado nacional al 2019. Esta pequeña área de estos 2 años es el 32% del producto. Por eso que se dice que esto es parecido a una guerra, ¿no? En una guerra pierdes una cantidad de PIB de esa magnitud, como se ha visto en otros países que están justamente en guerra, ¿no? Para terminar, dos numeritos, una comparación internacional y dónde está Perú acá. Esto es muy interesante porque analíticamente es muy potente ver este gráfico. La línea roja es qué le pasa a un país que no hace cuarentena, ¿no? Entonces, es la típica curva epidemiológica de los modelos SIR, ¿no? Viene el contagio colosal y acá se produce la inmunidad de rebaño y cae la cosa y se acabó la cuestión, pero con millones de muertos, ¿no? Y la economía, por supuesto, entra en recesión porque los muertos eran también parte de la PEA, etcétera, y una pérdida ahí de la económica. Ningún país del mundo se ha atrevido a ir por este camino. Inicialmente Inglaterra quería ir por acá, incluso Suecia, pero al final todos se arrepintieron. Y todos fueron por el camino de aplanar la curva, ¿no? Aplanar la curva quiere decir que no ocurra eso, sino una cuarentena. En el fondo es evitar muertes masivas en un corto periodo de tiempo, pero no es evitar la integral, puede ser muy parecida, ¿no? ¿Y para qué ganas tiempo? Para que los sistemas de salud pública puedan mejorarse y enfrentar mejor este problema.
El costo de ir de lo rojo a lo punteado es que abajo hay una recesión también, ¿no? Como es esta cuarentena, hay una recesión económica. Pero Perú lo ha hecho mal en los dos frentes. Perú no ha aplanado la curva tanto como acabamos de ver. Estamos en la línea roja, en la línea negra. Y abajo tampoco, la recesión no ha sido la azul, ha sido la negra. O sea, lo hemos hecho mal en ambos frentes, en el frente epidemiológico y en el frente de la recesión, ¿no? Eso es la parte analítica. Los números los vemos a la derecha. Acá hemos puesto, por ahora digo, porque esto se mueve todo el tiempo, ¿no? Cada día se mueve literalmente. La última foto de la semana pasada, ¿no? En este eje están los muertos por millón, comprobados por COVID, porque son los ministerios de salud de cada país que reportan a la CDC y a Johns Hopkins, ¿no? Y en este eje está el crecimiento económico esperado para este año, según el Fondo Monetario Internacional hace un mes. A ver, se trata al final del día de esto, es de salvar vidas y salvar empleos. Salvar vidas quiere decir que mientras más estés a la derecha estás peor, ¿no es cierto? Queremos salvar justamente vidas. Esto es lo más importante, estar a la izquierda. Y si estás a la izquierda y arriba, mejor todavía, ¿no? Entonces, acá está China, por ejemplo. China tiene Polonia, Corea, Japón, Turquía, han hecho un buen trabajo por ahora en minimizar el número de fallecidos. Todo un éxito. Y con menos recesión. China, por ejemplo, este año va a crecer 1%, Polonia 0, Japón apenas -2%, perdón, Corea. Japón -6%, ha sido duro para Japón caer 6%, pero han privilegiado la vida, ¿no? Acá no está todo el mundo, solamente hemos puesto a 23 países. El G20, o sea, los países más grandes del mundo, más los 3 más grandes de América Latina, aparte de Argentina, Brasil y México. Argentina, Brasil y México son parte después de los G20, ¿no? Entonces hemos puesto acá adicionalmente a Colombia, Chile y Perú. Y acá está Perú con las cifras nuevas, esos 3.000 que dio a conocer la ministra Macetti hace un par de semanas cuando entró Cateriano, y Perú está con más muertos por millón que Italia y que España, ¿no? Y que Inglaterra, que Suecia, pero también cae más que ellos. Estamos en la peor combinación de fallecidos por millón y de recesión económica. Y el mejor que lo hace es China, ¿no? Y es paradójico que estemos ahora en esta reunión con el grupo Tuzán Perú, que justamente está en ambos extremos de este espectro, ¿no? Chile también lo está haciendo mal en la parte epidemiológica, igual que Brasil, ¿no? Pero con un menor costo recesivo. Insisto, acá no es lo mismo millones que recesión. Acá lo más importante es este eje, ¿no? Y en este eje es la métrica verdadera del éxito contra el COVID. Este eje es algo, ojalá fuese con la menor recesión posible, con el menor desempleo posible, pero Perú lo está haciendo mal en esa métrica. Termino con algo positivo, una esperanza, que son las vacunas, ¿no? Estas son las fases de las vacunas. Hay 3 de ellas que están muy avanzadas, ¿no? Que ya están en la fase 3. En la fase 3 es, digamos, test en miles de personas comparadas con placebos y hacer estos ejercicios de random con N cantidad lo más cantidad de edades y razas posible para ver los efectos de la vacuna. Normalmente tendría que esperarse más años para esto, para ver efectos secundarios, pero ya estos expertos están diciendo que van a firmar, cada vacunado va a firmar que no puede acusar a ese laboratorio si hay efectos secundarios, porque puede haber, pero como están tan apurados, están quemando etapas y seguramente van a estar listos en octubre y noviembre, pero sin el tiempo necesario para ver los efectos secundarios. Se calcula que son más o menos dos tratamientos, uno en diciembre y otro en 6 meses más, pero Perú no está todavía, no está, digamos, no es el primer país donde va a recibir la vacuna, ¿no? Y hay tratos con tres laboratorios, ya hay memorando de entendimiento en Perú, pero llegaría en principio para solamente 20% de la población, los más propensos a ser contagiados, básicamente médicos, paramédicos, policías y gente con obesidad, hipertensión o mayores de 65 años, ¿no? Estados Unidos ya ha desembolsado a Johnson, a Moderna y a AstraZeneca, ya ha desembolsado 2.200 millones de dólares financiando parte de los gastos de investigación y desarrollo de las vacunas. Se calcula que en países como Perú, Chile, la vacuna llegaría, con suerte, hacia mediados del próximo año,
de manera masiva, ¿no? No es que uno puede, claro, cualquiera puede importar una vacuna, paga un sobreprecio y se vacuna en diciembre. Pero vemos masivamente la población vacunada en Perú se espera que sea hacia julio del próximo año. O sea, nos falta un año de aguantar esta recesión y aguantar, digamos, en semi-cuarentena, cuidándose mucho para que llegue esa vacuna. Y casualmente va a llegar la vacuna esperada junto con el nuevo presidente de Perú y el nuevo Congreso de Perú, que elijamos todos sabiamente en abril del próximo año. Bueno, gracias por la atención y quedo con mucho gusto a sus preguntas. Muchas gracias, Elmer. Hay bastantes preguntas. La primera comienza, ¿qué tan real ves un rebrote y un cierre nuevamente de la economía? ¿Tú lo ves posible o ya eso es casi imposible? ¿Pero un rebote de qué? ¿Del virus? No, que vuelvan a cerrar la economía. Solamente eso puede ocurrir si nuevamente se rebote el virus. De hecho, la economía sigue cerrada para 7 departamentos y muchas provincias, ¿no? Ellos nunca levantaron. Si acaso en Lima, ponte tú en San Juan de Lurigancho, ves que los casos suben de manera masiva, no me extrañaría ver cuarentenas focalizadas, ¿no? Por 15 días, por un mes, a ver qué pasa. Eso es muy probable, ¿no? Y a juzgar por lo que está pasando ahorita, por lo que hemos mencionado, ese gráfico que vimos de los contagios, que lo mostraba hace un rato, eso está pasando ya, ¿no? Con los contagios. Y en estas condiciones, ¿usted qué recomendaría a las empresas? Bueno, va a depender en qué rubro estás, ¿no? Si estás en lo que hemos mostrado, que Perú se recupera el próximo año, y totalmente se recupera en promedio el año 2022. Pero ese es un promedio, ¿no es cierto? Uno nunca está en el promedio. Uno tiene un restaurante, o tiene una empresa de hoteles, o vende algo, construye, o es dentista, ¿no es cierto? Entonces eso va a depender. Digamos, en todo ese degradé, los que más rápido se están recuperando, como acabamos de ver, es la minería, la pesca y la agricultura. Y están en un extremo, ya están recuperados, digamos, ¿no? En un extremo la distribución. En el otro gran extremo está el turismo, ¿no es cierto? Que no va a levantar cabeza ni siquiera el 21, porque yo dudo mucho que volvamos a tener esos niveles de ocupación y de vuelos del 21. Entonces, eso golpeísimo, tendría que tener una actitud más bien de cerrar y abrir más adelante. No tiene ningún sentido quemar todo tu capital y el aporte en todo este tiempo. Hay que cerrar y abrir, ¿no? Otro sector muy golpeado en esa línea es la construcción, también en esa línea de más a menos, ¿no? Todo el tema inmobiliario y le sigue después el tema industrial. La industria también ha sido golpeada. Si el PIB cae este año, cae 14, la industria cae 25, ¿no? Entonces le va a tomar más tiempo recuperarse a este promedio, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué sector estás y eso va a depender, pues, en cada caso, de tomar, digamos, decisiones más radicales, ¿no? Como cerrar, como reducirte, como mudarte, para ahorrar costos fijos, pacíficos, el tema de personal también, de eliminar personal que no sea core, va a depender, digamos, cuán fuerte es el golpe de la demanda. Cuál fuerte también el golpe que has recibido en tus costos fijos unitarios, costos unitarios que van a subir, ¿no es cierto? Aparte de los gastos de COVID mismo. Entonces, todo es complejo, hay que ver cada caso por caso, ¿no? Claro. ¿Y qué se puede hacer para darle ahora un mayor impulso a la economía en este menor tiempo? La mejor receta es mantener el virus a raya. Si tú no mantienes el virus a raya, corres el riesgo de ir a una nueva cuarentena, ¿no? Eso sería, digamos, más suicida. Entonces, número 1, mantener el virus a raya. Número 2, permitir que las compañías puedan seguir operando, ¿no? Porque nada es mejor que eso. La política monetaria y fiscal siempre han sido, digamos, contracíclicas, en el margen, ¿no es cierto? En el margen controlan el ciclo, pero nunca ha sido el core. No es que hay que hacer algo especial. Lo especial es dejar operar las firmas formales, ¿no? Y minimizando el virus. Eso es un sendero muy angosto que hay que recorrer los próximos 12 meses. ¿Qué podría ayudar esta trayectoria? Un impulso fiscal, sin duda.
ahora que ya no hay cuarentena, en la inversión pública tiene que liderar un poco ese desempeño. Dudo mucho por los tiempos y por los manejos y por los miedos que eso sea muy, muy potente, pero ese es el camino número uno. Y el segundo es la inversión privada orientada al mercado externo. ¿No? Esa no tiene por qué parar. La inversión de minería, la inversión de agricultura, exportación, ¿no es cierto? Todo lo que sea exportaciones no tiene por qué parar, porque tiene un mercado todavía muy grande afuera, ¿no? Entonces, la inversión privada no doméstica, esa sí se va a caer. La no doméstica, minera, por ejemplo, o sea, tiene que seguir jalando la economía junto con la inversión pública. Y eso es un año muy difícil, porque además las familias, como acabamos de ver, tienen pues episodios de desempleo, de despidos o de menores sueldos, y por si fuera poco, las que no han sido despedidas y no se les ha dado sueldo, tienen una actitud precautoria, ¿no? Un ahorro precautorio. Incluso si no me han despedido ni me han bajado el sueldo, yo tengo miedo, gasto menos, ¿no? Entonces es una combinación perversa que hace que la economía no se recupere tan rápido, ¿no? Y se habla de una recesión económica, pero y en la parte política, con las elecciones tan cerca, ¿no podría esto agravarse incluso más, aprovechando se puede decir, el socialismo para tomar fuerza en el Perú? A ver, no creo que el a ver, vamos por partes. Primero, ahorita, en las elecciones que había del Congreso, el poder está reconfigurado, ¿no? Eso hay que ser clarísimo. El pueblo votó el año 2016, ¿no es cierto?, por un Congreso y por un Ejecutivo. Para bien o para mal, no están esos dos. Esas dos figuras importantísimas no están hoy día en el poder, ¿no es cierto? Hay otro Congreso y hay otro presidente, ¿no? Entonces el poder se ha vuelto a rifar, digamos, ahora. Y en el último año de gobierno, el poder está en la Plaza Bolívar, no está en el Palacio de Gobierno, ¿no? El Congreso hoy día es capaz de dar la ley del pago de peajes, es capaz de dar la ley de especulación y acaparamiento, es capaz de dar cualquier norma de manera constitucional o no constitucional. El Ejecutivo solamente le queda observarla o llevarla al TC. O sea, ahí está el poder. Miren lo que acaba de hacer el Congreso ayer, ¿no? Se ha tumbado por primera vez en la historia de esta Constitución, se ha tumbado a un gabinete que recién va. Eso nunca ha ocurrido. Cuando el presidente Vizcarra los amenazó con el tema de la inmunidad, ¿qué hicieron? Le quitaron inmunidad a doble ejecutivo, ¿no? Es un Congreso bastante peleador, de origen más bien provinciano y casi ingobernable, porque son 9 partidos, ¿no? No es que los 9 se han puesto de acuerdo a tumbar no es que los 9 se han puesto de acuerdo en la noche para tumbarse al Cateriano. Ha sido una sumatoria de electores lo que llevó a tumbarse al Cateriano. Entonces vamos a vivir con este Congreso y ese poder que se ha mudado a la avenida Abancay, ¿no? Ese poder va a estar con nosotros hasta julio del próximo año, ¿no? Ahora, ¿qué pasará en abril? Ese es el siguiente punto focal. No sabemos. Si me fuerzas a decir algo ahorita, yo te diría lo siguiente. ¿Se escucha bien? Porque ya. Hay tres grandes tendencias en Perú. No sé no sé qué persona va a liderar esa tendencia, pero hay tres tendencias. Está la izquierda, ¿no? Que está ahí, y liderada por Mendoza o quien sea, pero está a la izquierda con Antauro, la izquierda de Arana, la izquierda de Mendoza, la izquierdosa Frepa, pero hay un grupo de izquierda importante que va a estar en la película. Humala mismo es un ejemplo que la izquierda llegó al poder, ¿no? Lo que pasa es que no gobernó por la izquierda, pero llegó. Ese es un grupo. El otro grupo es el grupo populista, ¿no? Que hoy día está también vigente, y otro grupo es un grupo más de centro, ¿no? Que también está vigente. Entonces, yo creo que esas tres tendencias, una tendencia populista, que es diferente a la izquierda, y una tendencia más de centro, más democrática, van a ser lo que van a disputarse el poder. No sé quién va a llenar este cuadradito, pero yo creo que hay esas tres tendencias hoy día de cara al 21. Y entonces es una puerta abierta a quién va a ganar, ¿no? Eh, en el tema de reactiva, ¿usted cree que se podría haber un reactiva 3 o todavía hay que esperar? No creo que haya un reactiva 3 porque
no bajo la forma actual, digamos, ¿no? El concepto de reactiva fue, como tú no has vendido un mes, 2 meses o 3 meses, porque ha habido cuarentena, te vamos a dar un crédito para que tengas como que hubieras vendido, ¿no? Es deuda, pero vas a poder tener ese cash en la compañía. El Reactiva 1 y Reactiva 2 han nacido con ese concepto de la cuarentena, ¿no? Nunca ha sido pensado como un plan de, no es una banca de desarrollo de segundo piso, ¿no? Que Cofía está en la foto porque había que nombrar un operador, ¿no es cierto? No es un crédito típico tipo Cofide o Banco Mundial, CAF o BID, que vía Cofide te presta para que te desarrolle. Eso no es Reactiva. Reactiva no es un crédito de fomento. Reactiva es un crédito de emergencia, es inyección monetaria, ¿no? Es inyección pura y dura. Es el helicóptero monetario en acción. No es un plan de, no es un crédito de fomento. Habría que verlo. ¿Qué tan fuerte golpearía la ley que se está debatiendo en el Congreso de la reducción de las AFPs, el retiro total de los fondos? Esto sería una locura mayúscula por dos razones. La principal es que Perú se quedaría sin sistema de pensiones, ¿no? Si tú retiras todo tu fondo, ya no hay fondo, entonces Perú se queda sin pensiones. Retrocedemos a lo que era el siglo antes del siglo XIX, ¿no? O sea, sería uno de los pocos países del mundo que ha decidido no tener pensiones, dejar a la libre albedrío de la gente tener pensiones. Una locura mayúscula. Eso es lo más importante. Ahora, en el interín había pues efectos cambiarios de riesgo país, financiamiento bancario, mercado de capitales, pero el corazón sería que la firma es un grave daño a la familia, ¿no? A las familias que sabemos que en promedio las familias tienen pues un hiperdescuento temporal en el tiempo, ¿no? No ahorran para el futuro, eso es así. Por eso en el mundo hay sistema de pensiones, ¿no? Claro. Sería una locura. Y después otra persona pregunta, ¿por qué hay esa versión al riesgo de dar a las empresas el Reactiva 2 si hay fondos de garantía de parte del gobierno? Comenta que ha estado hablando con distintos bancos y tienen parece recelo con su empresa. Bueno, no puedes obligar a un banco a dar crédito, ¿no? El banco tiene su departamento de riesgo y ve, porque el banco también pierde, si da un mal crédito va a perder, ¿no? No pierde el 100%, pero pierde el 2%, pierde el 5%. Si percibe que un cliente es riesgoso, no le da crédito. Es básicamente eso, ¿no? Ah, perfecto. Y después este tipo de cambio, hemos visto una alza del tipo de cambio. ¿Usted espera una mayor estabilidad? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el público? Sí, a ver, mira, el tipo de cambio debería bajar, ¿no? Todos los indicadores fundamentales te llevan en los próximos 12 meses a una suave baja. Yo sí espero que en esa dirección. Si estamos hablando de que está 3.55, pues tendría que tener suavemente una tendencia a la baja de acá a fin de año, ¿no? En el tema de Estados Unidos, que ven una casi recuperación en la bolsa, ¿usted cree que esto es sostenible o es simplemente una euforia bursátil que no se está dando cuenta de la realidad o la fuerza de esta tormenta A ver, COVID? acá hay dos cositas. Primero, las tecnológicas, o sea, Google, Facebook, Amazon, son las que están jalando, son las que tienen mayor peso en el índice, que están jalando la bolsa. Si uno la saca de la escena a todas las cinco grandes tecnológicas, no está corriendo un boom como se piensa, ¿no? Son el futuro, que es la tecnología, el trabajo en casa, eso sí es lo que ha aumentado fuertemente. Pero la bolsa como un todo no. Pero sí ha subido también, ¿no? Y eso es el reflejo del FED. O sea, la política monetaria expansiva, ¿no? Lleva también a una inflación de activos, en este caso, ¿no? ¿Usted cree que pueda bajar o es algo momentáneo? ¿Cuál es su sentimiento de esto? No, el futuro es impredecible, ¿no? Pero si tuviera que decir algo, diría que yo no espero que baje de una manera colosal, porque va a ser, digamos, en función del FED que va a retirar la liquidez poco a poco, pero no va a permitir una caída tan colosal de la bolsa. Yo dudo mucho que siga subiendo, pero no espero una caída, ¿no? Mm. ¿Y qué le recomendaría al nuevo primer ministro? Muchos hablan que podría ser Walter Martos,
¿qué le recomendaría como amigo que debería hacer? No, mira, no lo conozco a él. Si tuviera que recomendarle algo, diría, oye, esto no es lo mismo, no es lo mismo lo que era el Congreso de antes, ¿no? Este Congreso es distinto. Intégralo a las decisiones, llévalo, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado con el Congreso y con el coronavirus. Claro. Y en el tema fiscal siempre se habla mucho de que hay bastante plata para invertir, pero siempre está el tema de lo difícil, lo complicado que es manejar el Estado, la parte burocrática. ¿Usted encuentra soluciones para eso? ¿Cree que el programa ahora que se va a iniciar en Piura puede dar ese impulso que Perú necesita? A ver, efectivamente, cada año el Perú ha invertido más en la parte pública y se han manejado cada vez montos mayores, o sea, pero ya ha dejado, ya es de su capacidad máxima. Ya si le pide, crece 10% más, no lo va a poder hacer, porque el burócrata ya está a tiempo completo, full ya, ¿no? Si tú ves lo que se invertía en Perú hace 10 años y ahora es mucho más, ¿no? Pero con la misma gente. Entonces ya, eso por un lado, capacidad física de capital humano, ya está, no hay más. Si quieres que eso crezca, hay que meter más gente. Número dos, las reglas, ¿no es cierto?, que se han enredado más y también el temor a la Contraloría, el temor a firmar, sumado a la inestabilidad política, ha hecho que esto se estanque un poco, ¿no? Es difícil salir de ahí. Yo creo que ya en el corto plazo es imposible. El nuevo gobierno va a tener que cortar la maleza, pero mientras eso ocurre, en el mundo paralelo se está haciendo esto de gobierno a gobierno, ¿no? Para que el otro gobierno maneje el PMO para que puedan salir las obras. ¿Qué era lo que hacía también Perú hace un tiempo con el famoso PNUD, ¿no es cierto? Y también te diría, pues, ibas a un extranjero para que te haga el concurso a él para poder gastar, si no, no lo hacías por el camino normal. Eso es lo mismo, pero solamente que ahora no se hace vía PNUD, sino se hace vía gobierno a gobierno, que son sucedáneos a un fracaso del Estado en hacer la vía normal, digamos, ¿no? Claro. Y por último, un oyente pregunta, usted ha recomendado las industrias primarias. ¿Podría dar un poquito más de detalle? Usted como Elmar Cuba, ¿cómo invertiría en esta época, cómo invertiría? Mira, todo lo que sea, el futuro ya llegó acá más rápido con la pandemia, todo el tema de información, todo el tema de, hay un cambio en la demanda ahorita hacia el tema tecnológico, hacia el tema de Big Data, hacia el tema de transporte inteligente, ¿no? Eso es central en el lado de los servicios, ¿no? Y en el lado del comercio. Y en el lado exportador, naturalmente, todavía la agricultura de exportación tiene mucho espacio, hay que hacer cola, ahora ojalá que salga más que Siguas para comprar hectáreas ahí, ¿no? Para poder seguir exportando. Y la minería mediana y pequeña todavía son espacios interesantes para el país, ¿no? Yo creo que hay que estar ahí en primera línea a donde se mueve la demanda, porque el virus, por más que haya vacuna, el virus no se va a ir, ¿no? Y entonces es un cambio más permanente y hay que estar preparado para ello. Yo quiero invitar también, bueno, si están a fin de mes, el 28 de agosto, tenemos en Macroconsum nuestro evento anual, 3 horas, donde vamos a ver todo el tema internacional, el tema justamente de China, de Estados Unidos, el tema político, por supuesto, con invitados politólogos y especialistas, y también vamos a ampliar un poco estos temas que estamos hablando ahora, que están invitados al evento de Macroconsum a fines de agosto. Perfecto, muchas gracias, Elmer. Esperamos ahí la invitación y te agradecemos infinitamente en nombre de toda la comunidad Tuzán, en nombre del presidente Erasmo Wong, por tus palabras, tus comentarios y tu tiempo, ¿no? Que nos has dedicado. La verdad que ha sido una excelente exposición. Te agradecemos de todo corazón y muchísimas gracias. No, un gusto y encantado.